Dicen que el amor más grande después del amor de Dios es el amor de una madre por su hijo. Cuando el hijo nace, es un bebé, viene a este mundo, viene sin nada, ¿verdad? Pero la madre y el padre, con todo su amor, ya han preparado toda la ropita, su habitación, han preparado también incluso su camita, ¿verdad? Tienen todo preparado. El bebé es feliz cuando está con su madre. Tiene el cuidado, el amor, el alimento. Y cuando hace frío, su madre, que lo ama tanto, ya tiene preparada esa mantita para poder cobijarlo. Cuando hace calor, tiene hasta el gorrito, ¿verdad? Le ponen un gorrito para que no le dé el sol en la cabeza. Su madre tiene todo preparado. Está todo preparado. Nosotros, como hijos de Dios, pues a veces estamos angustiados porque hay situaciones que nos mueven, que no entendemos, que no nos gustan. Y a veces estamos sufriendo tanto que hasta podemos caer en enfermedad. Pero tenemos que saber, conforme a la palabra, que Dios tiene todo preparado para nosotros. Dios tiene todo preparado. Por eso vemos en Génesis 1 y 2, que es el significado del nombre Génesis, en el principio. Y ahí Dios, de la nada, con su palabra, Él crea todas las cosas. Y Él crea totalmente todas las cosas. Vemos que hace el sol, la luna, las estrellas, los animales. Crea totalmente todo durante 6 días. Y el 6º día, Él nos crea a nosotros, ¿verdad? Génesis 1:27, a nuestra imagen y semejanza. Y también Él nos da esa potestad, esa autoridad para dominar todas las cosas. Por eso es muy importante que nos demos cuenta que cuando Dios creó al hombre, el hombre ya tenía todo totalmente preparado. Dios lo había hecho todo para él. Cuando Adán estaba solo, el Señor lo vio, ¿verdad? Y preparó a Eva. Tenía todo preparado para él. Después, el hombre fue engañado por Satanás y cayó grandemente, murió espiritualmente. Quedó con una naturaleza de pecado y empezó a ser controlado por Satanás. No había manera de salir de ahí, pero Dios, una vez más, con todo su amor, preparó el Evangelio. Jesús el Cristo. En Génesis 3:15, por primera vez, ya está dando la respuesta. A través de Jesús el Cristo es la manera de poder salir totalmente del desastre. Y a través de Jesús el Cristo podemos entrar en el reposo de Dios. Por eso, dentro de Él, ya restauramos lo que habíamos perdido. Ya podemos estar descansando porque Dios tiene todo preparado para nosotros. Por eso vemos cómo cada uno de esos 7 remanentes que aparecen en la palabra, vemos que ellos disfrutaban de este secreto. Ellos sabían que Dios tenía todo preparado. Por eso cuando José fue vendido por sus hermanos, llegó allí a Egipto como esclavo, él no estaba quejándose ni estaba totalmente desanimado, ¿verdad? Porque él sabía que dentro del pacto de Jesús el Cristo, Dios tiene todo preparado. Y allí Dios lo preparó en administración. Él aprendió cosas importantes. Después lo metieron en prisión injustamente. Pero él tampoco se quejó. No intentó librarse de la cárcel. ¿Por qué?
porque él estaba tomando el pacto y orando y sabía que Dios tenía todo preparado, que si lo llevaba a la cárcel era porque había cosas que Dios quería hacer en su vida y a través de su vida en ese lugar. Allí aprendió la política. Y después llegó el horario que salió apresuradamente, porque hay un horario de Dios. Y ya delante de Faraón, el mismo Faraón, en Génesis 41-38, dice que no había visto una persona tan llena del Espíritu de Dios como José y lo nombró directamente gobernador. Pero José no se puso orgulloso, ¿no? Ahora soy un gobernador. No, era solo un medio para poder cumplir las misiones. Por eso José podía disfrutar cada día sin importar sus circunstancias. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad que Dios, por su gracia, a través de Jesús el Cristo, Él tiene todo preparado para nosotros. Por eso, que en este día podamos tomar esa palabra tan importante. Muy bien, ¿y cómo podemos realmente encontrar todas esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros? Pues lo más importante es nuestra dirección actual espiritual. Nuestra dirección actual. ¿Dónde estamos o qué estado espiritual estamos viviendo? Si uno vive en un palacio, pues eso le convierte en un rey, ¿verdad? Si esa misma persona vive en una casa humilde, pues ya es un pobre. Si vive en la calle, no tiene casa, pues es un vagabundo, ¿verdad? Por eso, ¿dónde estamos con esa dirección actual espiritual? Es muy importante, es lo más importante. Y tenemos que estar permaneciendo en Cristo. Esa tiene que ser nuestra dirección actual. Por eso, en el Nuevo Testamento aparece 165 veces en Cristo, esa expresión, en Cristo. Porque ya Dios, por su gracia, a través de Jesús el Cristo, nos ha dado todo. Ahora tenemos que estar permaneciendo en Él. Esa es la parte más importante. Por eso en Juan, capítulo 15, versículo 5, el Señor dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. La rama no tiene que complicarse, no tiene que buscar el fruto por sí mismo, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer la rama? Permanecer en el tronco. ¿Quién es el tronco? Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque el alimento, la savia, el nutriente, viene a través del tronco. Por eso la rama solo tiene que estar bien pegadita al tronco. Permanecer en Cristo. Y esa tiene que ser nuestra dirección actual. Si ese es mi estado espiritual, ciertamente podré encontrar todo lo que Dios tiene preparado cada día en mi campo. Podré estar encontrando esas cosas que Dios tiene preparadas. Por eso, en el pasaje de hoy, vemos que Pablo estaba en Asia, en el segundo viaje misionero con su equipo, y el Espíritu, dice, le impidió que predicaran. No les dejaba ir a otras ciudades a predicar el Evangelio. Era algo muy extraño, ¿verdad? ¿Qué hizo Pablo? Dice que fue a Troas. Y allí en Troas, como Pablo estaba permaneciendo en Cristo, ¿qué hizo? Se concentró. Se concentró en oración. Esa noche oró concentradamente. Él era una persona que permanecía en Cristo. Esa era su dirección actual espiritual. Por eso cuando se cerraba la puerta, Pablo tranquilamente se concentraba en oración, tomando el pacto de Jesús el Cristo. Él oró hasta el punto que tuvo una visión de un varón macedonio, le apareció y ¿qué le dijo? Pasa y ayúdanos. Por eso él pudo entender de parte de Dios que Dios le estaba cerrando la puerta. ¿Por qué?
Porque tenía una puerta más grande. Y a veces puede parecer que Dios nos cierra la puerta, que no funcionan las cosas. Hay que parar. Hay que estar estableciéndose en Cristo, en el trono celestial. Empezar a concentrarnos en Jesús el Cristo a través de la oración, tomando la palabra. En ese momento vamos a ver que no es que Dios nos cierre la puerta, es que tiene una puerta más grande. Él quiere subirnos de nivel. Por eso Dios tiene todo preparado. Él tiene todo preparado. Y lo más importante para poder encontrarlo es que estemos disfrutando con esa dirección actual espiritual, permaneciendo en Cristo. En ese momento vamos a poder encontrar cada día todo lo que Dios por su gracia tiene preparado. Vemos que los llevó ¿a dónde? A Europa. Por primera vez llegó el Evangelio a Europa. Pablo no podía ni imaginar. Él que había estudiado en Tarso, que era realmente la universidad de filosofía más importante de ese tiempo, pues no había pensado que había que llevar allí a Grecia, a Europa, este evangelio. Por eso el Señor cerró las puertas para que él se concentrara y pudiera encontrar esa puerta más grande. Pablo llegó a esa ciudad, Filipo. Era una ciudad importante, una ciudad que su nombre se debía a Felipe II, que era el padre de Alejandro el Grande, ese gran conquistador. Por eso esa ciudad que representa el mundo tenía una apariencia muy grande. Este mundo parece algo grande, algo interesante, algo poderoso. Pero realmente esa ciudad era una colonia romana. ¿Qué quiere decir? Pues que ahí vivían ciudadanos romanos, vestían como romanos, hablaban el idioma que hablaban los romanos, que era el latín. Era como una Roma en pequeñito. Y realmente este mundo, que parece grande, interesante, que la multitud sigue, es un mundo que está colonizado, esclavizado, atrapado totalmente por Satanás, como dice en Juan 8:44. Por supuesto, la gente, como está separada de Dios, no lo sabe, pero si estamos establecidos en el trono celestial, teniendo ese estado espiritual de permanecer en Cristo, podremos tener esos ojos espirituales abiertos y podremos ver nuestra realidad con ojos espirituales, darnos cuenta que la gente, aunque parece que le va bien, que es feliz, sin Jesús el Cristo es absolutamente imposible y están totalmente atrapados por Satanás. Ellos tenían esa cultura romana tan famosa. Era famosa la cultura romana, ¿verdad? Tenía grandes filósofos, Séneca, Marco Aurelio, Cicerón. Tenían la ley romana. La ley romana todavía perdura hoy. Es muy importante. Pero es la cultura del mundo. Era una cultura de oscuridad, una cultura totalmente basada en la idolatría. Ellos tenían falsos dioses de todo tipo. Y esa es la cultura que nos rodea hoy en día, ¿verdad? Parece interesante, parece un nivel alto, pero realmente Satanás, a través de la cultura de la oscuridad, está mandando mensajes, haciendo a las personas caer en idolatría, haciendo que sufran continuamente. Porque la idolatría trae fracaso y destrucción. En Efesios 2:2, Pablo está diciendo que Satanás es el príncipe de la corriente de este mundo. Y esa era totalmente la cultura de Filipo. Y es la cultura que nos rodea en este tiempo. ¿Qué frutos trae? Por supuesto, desastres. Desastres. En Juan 10:10,
vemos cómo Jesús dice que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Y es lo que hace continuamente. Nos hurta la bendición. Sin que nos demos cuenta, está matando vidas, está matando familias, está destruyendo la sociedad, naciones enteras. Es el resultado. Y Filipo representa el mundo. Y el mundo parece atractivo, poderoso. Es lo que sigue la multitud, pero está totalmente atrapado por Satanás, que utiliza esa cultura para engañar y llevar a la destrucción a todo el mundo. Por eso, allí llegó Pablo y su equipo, Silas, Timoteo y también Lucas. Llegaron allí, 4 personas. Bueno, y humanamente, ¿qué pueden hacer 4 personas delante de esa gran colonia? Y eso nos habla de que podemos encontrarnos con situaciones que son absolutamente imposibles humanamente. Bueno, ¿y yo cómo cambio esta situación? Esto me supera. Humanamente no hay manera de poder cambiarlo. Eso es lo que significa también Filipo. Pero si estamos con nuestra dirección actual en Jesús el Cristo, disfrutando de Jesús el Cristo, con ese poder espiritual, vamos a ver que Dios tiene todo preparado. Dios tiene todo preparado. Por eso, el título de hoy es El discípulo y lo que Dios tiene preparado. Dios nos ha llamado como discípulos. Somos discípulos de Cristo. Y tenemos que entrar en ese reposo. Dios tiene todo preparado. Da igual que lo veas, que no lo veas, que lo sientas, que no lo sientas. Dios tiene todo preparado. Lo muestra claramente la palabra. Teológicamente se llama la providencia. Y lo podemos ver, que es un principio. Desde el principio Dios preparó todo. Él tiene todo preparado para nosotros en Cristo. Por eso no hay que desanimarse. Tenemos que estar entrando, tener esa dirección actual espiritual en Cristo, permanecer en Cristo. Esa es la llave. Y ahí, delante de un problema que es absolutamente imposible, vamos a ver cómo Dios da la respuesta, lo convierte en absolutamente posible. Vamos a ver cómo Él tiene todo preparado, tiene ya la respuesta. Por eso, en primer lugar, cuando tenemos esa dirección espiritual en Cristo, significa permanecer en la palabra, en la palabra. ¿Qué palabra? Bueno, pues escuchamos muchas palabras todos los días, ¿verdad? Hacíamos fórum antes del culto y hablábamos que hay muchas palabras, muchos contenidos por internet donde escuchamos palabras, medios de comunicación, palabras de personas. Y hay que escuchar con respeto a todos, pero hay que aferrarse solo a la palabra de Dios. Es distinto, ¿verdad? Que mi dirección actual espiritual esté solo en Jesús el Cristo es permaneciendo en la palabra. Si permanezco en la palabra, voy a encontrar todo lo que Dios tiene preparado. Por eso, en el pasaje de hoy, vemos versículo 11 y 12, cuando ese varón macedonio, cuando estaban orando, concentrados, ese varón macedonio dijo, pasa y ayúdanos. Dios les estaba hablando a través de esa visión. ¿Qué hizo Pablo y su equipo? Dice que siguieron la palabra. Siguieron la palabra, zarparon, tomaron un barco para poder cruzar e ir a Macedonia. Porque no solo hay que ser oidores de la palabra, hay que ser hacedores de la palabra. Porque
Los que aman a Dios son los que permanecen, los que están obedeciendo la palabra de Dios. Porque si ese varón macedonio les dice, pasa y ayúdanos, pero Pablo no están obedeciendo la palabra, pues no pueden encontrar lo que Dios ha preparado, ¿verdad? Por eso tenemos que estar tomando la palabra, siguiendo la palabra, creyendo la palabra. Y Dios, que es vivo, cada domingo por su gracia, a través del mensaje, Dios, que es vivo, nos habla, nos da la respuesta, la dirección por adelantado para los 6 días restantes de la semana. Por eso tenemos que tomar especialmente la palabra del mensaje del púlpito, aunque sea una frase, aunque sea una palabra nada más, de todo el mensaje, y con esa palabra orar cada día en mi tiempo de concentración, para poder tener esa dirección actual, espiritual, es la parte más importante. Satanás siempre me va a atacar ahí, ¿verdad? Para que pierda esa parte. Porque si mi dirección actual está en problemas, en temor, pues al final me pondré enfermo, ¿verdad? Por eso tengo que tener mi dirección actual espiritual en Cristo, concentrándome en Cristo, tomando la palabra, orando con la palabra. Ahí encontraré que todo está preparado. Lo voy a ver, lo voy a encontrar cada día. Por eso, la palabra del púlpito hay que tomarla como oro. Estar orando, meditando en ella toda la semana. Vamos a ver cómo Dios la cumple, porque es la palabra de Dios. Y también llegaron al lado del río, que era donde se juntaban, porque no había sinagoga en Filipo y se juntaban allí, dice, las mujeres, para orar. Entonces allí se encontraba Lidia. ¿Quién era Lidia? Un élite, una empresaria de la clase social alta de Filipo. Pero era una mujer sedienta. ¿Por qué? Porque no conocía a Jesús el Cristo. Y aunque era religiosa, la religión no salva. Solo Jesús el Cristo salva. Por eso ella buscaba, porque estaba sedienta. Y en ese momento, ¿a quién envió Dios? A Pablo. ¿Y Pablo qué hizo? Compartir la palabra. ¿Qué palabra compartió? Que Jesús es el Cristo, el Evangelio, porque solo Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Y al compartir la palabra que es el núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia, dice en el versículo 14, y el Señor abrió el corazón de Lidia. Todo está preparado. Esa mujer estaba preparada por Dios. Era un discípulo de Filipo. Por eso ellos, tomando la palabra, orando, podían encontrar todo lo preparado por Dios. Al compartir la palabra, Dios abrió el corazón de Lidia y Lidia pudo recibir la salvación. No solo eso, estaba tan agradecida a Dios esta mujer, tan agradecida al Señor, que en el versículo 15 dice que tomó a Pablo, a su equipo, y casi les obligó a que fueran a su casa a posar. Casi los obligó a que fueran a su casa. ¿Qué quiere decir? Que Lidia puso a Jesús el Cristo como su dueño. Como su dueño. Entregó todo a Jesús el Cristo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, para Jesús el Cristo. El que me ama, mi palabra guardará. Y Jesús el Cristo, Él ha venido no a ser un simple invitado en nuestras vidas. Cuando de verdad seguimos la palabra, dejamos que Jesús el Cristo esté reinando en toda nuestra vida, en toda nuestra familia, en todo lo que somos o lo que tenemos. Y es lo que Lidia pudo experimentar. Entregó todo. Por eso, esa casa que estaba preparada fue el lugar donde Dios levantó la iglesia de Filipo. Todo está preparado. Si estamos
con esa dirección actual espiritual, permaneciendo en Cristo, siguiendo la palabra, creyendo la palabra de Dios. Muy importante, hay que creer la palabra. Si sabemos la palabra pero no la creemos, si no la aplicamos, no funciona, ¿verdad? Y somos engañados. Un hermano estaba compartiendo que estaba pasando dificultades, pero al escuchar el mensaje, esa nube negra se fue. Es el poder de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra. Y al escuchar la palabra, tiene tanto poder que Dios levanta esas obras tan importantes y podemos encontrar cómo Dios tiene todo preparado. El que tiene su dirección actual en Cristo no solo es el que sigue la palabra, el que vive la palabra, el que cree la palabra, es el que disfruta de la oración. El que disfruta de la oración. Vemos en el versículo 16, dice, mientras íbamos a la oración. Pablo y su equipo, mientras íbamos a la oración. Pablo, antes de llegar a Filipo, oró concentradamente. Cuando llegó a Filipo, unos días estuvo orando, no estaba haciendo turismo, estaba orando. Y luego, después del encuentro con Lidia, él seguía orando. Por eso, la oración es el momento más feliz, es nuestro respirar espiritual. Y tenemos que tener esa oración marcada. A tiempo marcado, nada más levantar, lo primero que estemos orando, alabando, agradeciendo a Dios. Luego, también continua. Cuando salimos a trabajar durante el día, hay que estar continuamente en oración. Y también, antes de dormir, esa oración concentrada, viendo esas respuestas que Dios tiene. De esa manera, vamos a poder encontrar todo lo que Dios tiene preparado. ¿Y qué tiene Dios preparado? Él tiene todo preparado para nosotros, todo. Por eso, permaneciendo en Jesús el Cristo, podemos estar en el reposo. Hay que reposar. ¿Por qué? Dios es el que hace la obra y Él ha preparado todo para nosotros. Solo hay que estar reposando, disfrutando, como ese bebito en brazos de su madre. No hace nada. Come, disfruta, recibe el amor de su madre. Su madre lo limpia, lo cuida, lo viste, disfruta grandemente. Por eso la oración, disfrutando de la oración, no sea algo religioso por nuestro esfuerzo, no, la oración es disfrutar, agradecer que Dios vivo está con nosotros. Esa oración que mueve el trono celestial. Por eso dice que mientras iba a la oración, una joven esclava que era adivina, estaba endemoniada, versículo 17, estaba diciendo, estos son siervos del Dios vivo, decía. Y están anunciando el camino de la salvación. ¿Y saben qué? Era verdad lo que estaba diciendo. Pero a Pablo no le agradó. ¿Por qué? Porque aunque era verdad, ¿cuál era la fuente? ¿De dónde salía eso? De Satanás, de los demonios. Por eso, si estamos orando, vamos a encontrar el significado de todos los encuentros que tenemos, de todos los acontecimientos que pasan cada día. Si estoy orando, pondré ver el significado. ¿Qué es lo que Dios quiere en esa situación? Y Pablo vio que eso no era la voluntad de Dios. Por eso, en el nombre de Jesús el Cristo, utilizando esa autoridad, el nombre de Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre, que tiene el poder del cielo y de la tierra, esa joven fue liberada. La oscuridad fue quebrantada. Versículo 18, pudo recibir esa sanidad. Y esa joven era esclava, así como Lidia era lo más alto de la sociedad de Filipo. Esa joven era esclava, era lo más bajo de la sociedad, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es respuesta para todos. Dios no hace acepción de personas.
Por eso pudo recibir la sanidad. Y hay tantas personas, desgraciadamente, que están enfermas espiritualmente, pero también mentalmente, pero también físicamente. Y Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Por eso Dios tiene preparado todas esas personas en nuestros campos. La llave es esta, que nuestra dirección actual espiritual esté en Cristo. Por eso, para permanecer en Cristo, hay que permanecer en su palabra, creer su palabra. Hay que disfrutar de la oración. Y hay que transmitir, tercer punto, el evangelismo. Llevar esa bendición a nuestro campo, donde trabajamos, nuestra familia, las personas con que nos relacionamos. Ese es el deseo de Dios. Y Él tiene todo preparado, que no pensemos que es difícil. Humanamente es imposible. Por eso Dios lo ha preparado todo. Toda la respuesta está preparada por Dios. Si no tenemos esa dirección actual espiritual en Cristo, si la tenemos en nosotros mismos, ahí somos engañados, desanimados. Podemos hasta ponernos enfermos, porque humanamente es absolutamente imposible. Era absolutamente imposible para Pablo y su equipo poder conquistar esa gran ciudad, esa poderosa ciudad. Pero permaneciendo en Jesús el Cristo, vamos a ver cómo es absolutamente posible. Dios tiene todo preparado. Tiene todo de manera detallada preparado para nosotros. Hay que creerlo, hay que disfrutarlo. Por eso vemos que cuando se levantó esa sanidad, los dueños de la esclava se enfadaron. ¿Por qué? Porque estaban consiguiendo mucha economía. Mucha gente iba a que les diera el oráculo, a que les estuviera diciendo el futuro. Por eso, al ser sanada, ya se había acabado su negocio y se enfadaron. Y dice que tomaron a Pablo y su equipo y les azotaron. Pero lo más curioso es que Pablo, que era ciudadano romano, no dijo nada. Un ciudadano romano tenía la autoridad, el derecho de tener un juicio. No lo podían estar azotando sin un juicio previo. Era algo muy grave. Pero él no dijo nada. ¿Por qué? Porque él permanecía en Jesús el Cristo. Oraba y sabía perfectamente que dentro de prisión Dios tenía algo preparado. Por eso él se calló. Sabía que Dios tenía algo preparado dentro de prisión. Y a veces a través de las dificultades es la manera de Dios para que encontremos lo que Dios tiene preparado. Puede venir a través de una dificultad. Si yo permanezco en Cristo, no me muevo. Puedo superar, puedo disfrutar en medio de la dificultad. Pablo y Silas los metieron en la cárcel, pero no en cualquier mazmorra, en la más profunda, en la más oscura. Y encima le pusieron cepos. No solo estaban allí, en ese lugar que era tan difícil, sino que además tenían cepos, estaban doblados, no se podían ni tumbar. ¿Pero qué estaban haciendo allí Pablo y Silas? Dice que estaban a medianoche cantando himnos, alabando a Dios. Con tanta fuerza dice que le oían todos los presos. Esos realmente son personas establecidas en Cristo, ¿verdad? Ellos sabían que esa dificultad era para encontrar lo que Dios tiene preparado. Estaban tranquilos, sabía que Dios tenía un plan ahí. Por eso estaban alabando a Dios. Estaban disfrutando, porque dentro de Jesús el Cristo ya tenemos todo. Y ellos podían disfrutar, porque tomaban la palabra, oraban 24 horas. Tenían ese estado espiritual. Y por supuesto, cuando estamos orando, Dios nos ha dado esa autoridad y en el nombre de Jesús el Cristo, Dios da respuesta. Se levantó un terremoto y esa es la respuesta que vamos a tener. Se va a levantar esa obra del Espíritu Santo a través de nuestra oración, que es un poder totalmente que puede quebrantar toda la oscuridad. Vemos que se abrieron las puertas, los cepos
fueron quitados, quedaron totalmente libres. Se levantaron las obras del reino de Dios. Se levantaron las obras del reino de Dios. Y esa es la respuesta que Dios da a nuestras oraciones. En ese lugar dice que el carcelero se quedó asustado. ¿Por qué? Al abrirse las puertas, él pensaba que todos los presos se habían marchado. Y había una ley que si él perdía un preso, lo iban a matar. Por eso él mismo sacó la espada y se quería matar. Pero ahí Pablo lo paró. ¡Alto! No hemos escapado, estamos aquí. ¿Por qué no escapó Pablo? Porque él sabía que Dios tenía algo preparado. Dice que el carcelero fue allí, se postró delante de Pablo y Silas. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y en ese momento, en el versículo 31, le dijo: si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. No solo el carcelero, ese carcelero que les había metido en esa mazmorra, que les había puesto los cepos. Ahora Pablo estaba totalmente dándole la salvación. A través de creer en Jesús el Cristo vas a ser salvo tú y tu casa. Y el versículo 32 dice que le habló la palabra a toda la familia. Y el carcelero se convirtió con toda su familia, le limpió las heridas y fueron bautizados. Versículo 33. Todo estaba preparado allí en la prisión. Por eso Pablo no dijo nada. Él podía haber parado que lo metieran en prisión, porque era ciudadano romano, pero él, como estaba con esa dirección actual, espiritual, permaneciendo en Cristo, sabía que Dios tenía un plan dentro de prisión. Y nosotros no tenemos que ser engañados por las circunstancias, por las situaciones. Tenemos que estar simplemente permaneciendo en Cristo y viendo cómo cada día Dios tiene todo preparado para nosotros. Por supuesto, hay un horario de Dios, pero Él tiene todo preparado para nosotros. Por eso, no solo el carcelero, sino toda la familia pudo recibir la salvación. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante. Es verdad, si miramos humanamente hay problemas, humanamente es imposible, es verdad. Pero tenemos que creer la palabra, todo está preparado por Dios. Por eso lo más importante es esta parte, cambiar mi dirección actual, espiritual. No tengo que estar en medio de los problemas, pensando en problemas, cayendo en incredulidad. Tengo que establecerme en Jesús el Cristo. Por eso si empiezo cada día a tomar la palabra, empezando por la palabra del púlpito que Dios me da, tomando aunque sea una frase, tomarla, orar con ella, la oración, voy a ver cómo Dios tiene todo preparado en mi campo. Y en su horario, Él está levantando esas obras de salvación, de sanidad, en todo mi campo, porque Dios tiene todo preparado. En ese momento veré cómo Él cumple ese pacto para esta época. Podré encontrar cómo conecta totalmente mi vida con las 237 naciones. Y eso representa a Lidia, ¿verdad? Lidia era de Tiatira, otra nación. Dios tiene todo preparado para cumplir la evangelización de las 237 naciones. También utilizará mi vida para la sanidad, para dar sanidad a tantas y tantas personas que están enfermas, como esa mujer, como esa joven que estaba endemoniada. Dios a través de mí va a dar la verdadera sanidad, que es Jesús el Cristo. Y también me va a conectar para salvar las siguientes generaciones. No solo el carcelero, toda su familia, sus hijos, las siguientes generaciones pudieron recibir el Evangelio de Jesús el Cristo y poder levantarlos como cumbres. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que no sean engañados por lo que ven, por lo que sienten, que tomemos la palabra de Dios, que es la verdad. Y en su palabra, Dios nos muestra
que Él por su gracia, a través de Jesús el Cristo, tiene todo preparado para nosotros.